A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno en la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos preguntaban, ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia, que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maravillas de Dios en nuestra propia lengua. Verbum Domini. Lord, send out your Spirit. Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Lord, send out your Spirit. Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. Bless the Lord, my soul. Bendice, alma mía, al Señor. God, how great you Dios are. mío, qué grande eres. How many ¿Cuántas son tus obras, Señor? the earth is La tierra está llena de tus criaturas. Lord, send out your Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. You take back your Les retiras el aliento returning to y expiran from which they y vuelven a ser polvo. you send forth Envías tu espíritu aliento y los creas and you y renew repueblas the face la of faz the earth. de la tierra. Lord, send out your Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. May the glory of the Lord last. Gloria a Dios para siempre. Lord, rejoice in Goce el Señor con sus obras. may my thoughts Que le sea agradable mi poema I find my y yo joy in me alegraré con el Señor. Lord, send out your Spirit Señor, envía tu Espíritu y repuebla la faz de la tierra. A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la to Romans. carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, Those who are in los the que flesh viven sujetos a cannot la please carne no pueden agradar a God. You Dios. are not in the flesh. Pero ustedes no están sujetos a la carne, sino al Espíritu, If only the Spirit ya of que el God Espíritu dwells de in Dios habita en ustedes. Whoever does not have El the que no Spirit tiene of el Christ Espíritu de does Cristo not belong to no him. es de Cristo.
Pues bien, si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en ustedes. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente. Pues si viven según la carne, van a la muerte. Pero si con el Espíritu dan muerte a las obras del cuerpo, vivirán. Los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Han recibido no un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos que nos hace gritar, Abba, Padre. Ese espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde, que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Verbum Domini. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis Tuae radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulcere fregerium. In labore requies, ines tu temperies, in fletus solatium. Lux beatissima, reple cordis intima, tuorum fidelium. Sine tuo nomine, nihil est in nomine, nihil est in oxium. Lava codes odidum, riga codes aridum, sana codes socium, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est evium, datuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amen. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his disciples, Al anochecer de aquel día, el día primero de la "You will semana, keep my commandments, estaban los discípulos en una and I casa will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you always. Whoever loves me will Quien me ama cumplirá mi palabra, love him, y mi Padre le amará, to him, and make our e dwelling iremos a él y moraremos en él. Those who do not love me do not keep my Aquellos que word. no me creen no Yet cumplirán the mis word palabras. you hear is not mine, but Y la that palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. I have told you Les this he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien se los enseñe todo y les irá recordando todo lo que les he dicho. Verbum Domini. Lascivi Christe. In the confessional, En el Saint Teresa of Avila, confesionario, Santa Teresa de Ávila by her confessor one time, fue instruida por su confesor en cierta ocasión que empezara a orar el Bene Creator. this chant is typically Este canto típicamente se escucha en las ordenaciones sacerdotales o episcopales. cantor will be singing Y el cantor la estará cantando durante el ofertorio el día de hoy. Teresa of Avila Y Santa Teresa de Ávila directed from llevó a cabo esa indicación de su confesor, Bene Creator. este Bene Creator. And it was from that time forward Y fue a that partir de her aquel life momento que su changed vida dramatically. cambió dramáticamente. She changed from being Cambió lukewarm religious to be de zealous ser una religious. religiosa tibia a ser una religiosa And it was, fervorosa. said Y se that dice she used to que spend a lot of time, ella solía pasar mucho tiempo talking with people, hablando con la in the gente parlor. en I mean, talking to people, there's nothing wrong with that, but una sala, it's obviamente more de recibo. time in doing that versus Eso no spending tiene more nada de time malo, in the pero es chapel talking to God. diferente a pasar tiempo en And that la capilla changed orando too. a Dios. You know, she Y eso changed from cambió being también. Ella cambió talkative de religious to ser being una very religiosa que hablaba religious. mucho a ser una religiosa que oraba And after mucho. she died, Después de su not only fallecimiento, became no one of the solamente canonized saints se of the convirtió en church, una de las santas canonizadas de la Iglesia, sino que se convirtió en doctora de la Iglesia y doctora de la oración. the coming of the Holy Spirit La upon venida del Saint Espíritu Teresa of Santo Avila sobre Santa Teresa de Ávila brought about these changes for llevó a the cabo better, estos cambios para in her bien life. en su vida. And the coming of the Holy Spirit Y la upon venida the del Espíritu apostles Santo sobre los 2000+ apóstoles years ago hace más de 2000 brought años about changes llevó a cabo for the better in cambios their para life. bien en la vida de ellos. Before that first Pentecost Antes de Sunday, aquel primer domingo de the Pentecostés, apostles were los fearful. apóstoles Remember, estaban they llenos were de afraid. temor. They were in the upper room ¿Recuerdan? Tenían together. miedo. Estaban juntos en el They aposento had, alto. everyone together, but they were fearful of the Tenían Jews. miedo They had de to los lock judíos. themselves in there. Tuvieron que encerrarse ahí. And it was after the coming of the Holy Y fue Spirit después de la venida del Espíritu Santo that they sobre were no ellos longer que afraid. ya no tuvieron They más were far miedo. from being afraid after, Al contrario, Pentecost Sunday. They después were de aquel bold. domingo de Pentecostés, They were fueron courageous, audaces, bringing the light of the llenos de gospel to coraje y everyone. llevaban They la were luz del courageous Evangelio even a to those todos, who contradicted them.
Tenían coraje incluso ante aquellos que los contradecían y se convirtieron en audaces predicadores de la palabra eterna encarnada después de aquel domingo de Pentecostés. Sin el Espíritu Santo, hubieran sido las mismas personas de antes, llenos de miedo y tibios. Pero con el Espíritu Santo, después de haber venido, se convirtieron en personas nuevas, quienes cambiaron el mundo para Cristo y en Cristo y a través de Cristo, quien les envió al Espíritu Santo, el defensor. Personalmente, antes, y enfatizo esta palabra, antes, yo difícilmente le oraba al Espíritu Santo. Y tengo que admitir, y no quiero ofender a nadie, parte de ello, creo yo, es que los carismáticos me quitaban las ganas, no eran parte de mi espiritualidad. Hablar en lenguas, ni levantar las manos, ni nada de esas cosas. Yo no me sentía cómodo con nada de eso, y no me sentía cómodo para hacer las cosas que ellos hacen, y aún no me siento cómodo, y creo que nunca me sentiré cómodo. Nuevamente, no tengo intención de ofender a nadie. No hay nada malo con ello, el hecho de que yo no me sienta cómodo. Si ustedes se encuentran que tienen sentimientos similares, no hay nada malo en ello. En un rincón de mi mente, y nuevamente esto es antes yo solía pensar, yo creo que nunca seré devoto al Espíritu Santo. No quiero ser como estas personas. Ellos oraban al Espíritu Santo mucho y se vuelven lo que son, y yo no quiero eso. Y al mismo tiempo yo sabía que lo que yo pensaba estaba equivocado. No tanto acerca de no querer ser como los carismáticos, sino mi rechazo hacia el Espíritu Santo. No querer orarle al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona divina de la Santísima Trinidad. Así que yo debería ser devoto a Él. Todos los católicos deberían ser devotos al Espíritu Santo. Todos los creyentes, todos los cristianos deberían ser devotos a Él. Debería orarle de forma regular. No debería sentir rechazo por Él porque es Dios. Es el defensor, como nos dice Jesús. Es el defensor que ha de enseñarnos todo y recordarnos todo lo que Jesús nos ha enseñado. No recuerdo exactamente en qué momento de mi vida empecé a orarle al Espíritu Santo. Yo sé que había una hermana, la difunta hermana Filomena, fue la que sembró la semilla de mi vocación. Y al final de nuestra conversación yo recuerdo que ella decía, esto es antes que yo incluso hubiese aceptado orar para discernir mi vocación. Ella dijo, prometo orar al Espíritu Santo por ti todos los días para que tomes la decisión correcta. Y no tengo duda que ella lo cumplió porque pues ahora soy sacerdote. Pero nuevamente, no sé en qué momento de mi vida empecé a rezarle al Espíritu Santo de manera más devota, pero lo que sí sé es que yo había leído la autobiografía de Santa Teresa de Ávila acerca de esa indicación que les conté antes, y cuando leí ese relato, me sentí conmovido por ese evento en su vida, y su decisión de orar el Bene Creator hizo que yo quisiese hacer lo mismo. Y yo siempre había escuchado ese canto antes, pero nunca verdaderamente había pasado el tiempo prestándole atención, ni tratando de aprenderlo, ni siquiera tratando de distinguir cuáles eran las palabras. Así que empecé a interesarme y traté de cantar con unos discos compactos que tenemos. Finalmente me cansé de leer el papel y tratar de hacerlo, así que empecé a memorizarlo. Y por la gracia de Dios me es posible hacerlo por completo sin papel. Si me conocen, mi memoria no es la mejor del mundo. Nada más memorizar eso es definitivamente la gracia y la ayuda del Señor. Y nuevamente el descenso del Espíritu Santo sobre Santa Teresa de Ávila cambió su vida para bien. El descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles cambió la vida de ellos para bien.
And the coming of the Holy Spirit Y el descenso del Espíritu Santo sobre nosotros ha de cambiar nuestras propias vidas para bien. Now we might think, Puede que pensemos, didn't we receive the Holy Spirit at baptism? ¿acaso no hemos recibido el Espíritu Santo en el bautismo? ¿Acaso no lo hemos recibido en la confirmación? O no tanto que lo hemos recibido, sino nuevamente los dones han estado We receive the Holy presentes. Spirit too when we receive ¿Acaso the no Eucharist? recibimos el Because Espíritu receiving Santo cuando Jesus in the recibimos la Blessed Eucaristía? Sacrament Porque means recibir a Jesús en el receiving Santísimo the Blessed Sacramento Trinity, significa receiving recibir the Father, a la Santísima Son, Trinidad, and the Holy al Spirit. Padre, al Hijo y al Espíritu We Santo. receive the Blessed Trinity, whom we Recibimos la worship, Santísima one God, Trinidad, Trinity and a Trinity quien in unity. alabamos. And don't we receive the Holy ¿Acaso no Spirit recibimos anew el Espíritu Santo when we go to confession? nuevamente cuando nos confesamos? Si hemos estado recibiendo el Espíritu Santo nuevamente, entonces, ¿por qué no cambiamos para bien? A veces nos preguntamos eso. Bueno, al igual que Santa Teresa de Ávila y los apóstoles, ellos tuvieron que responder. Igualmente, también tenemos que responder a la acción del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. Todos estamos llamados a obedecerle, a escucharle, a seguir su inspiración y sus indicaciones. Y esta indicación, esta inspiración se manifiestan de manera más común a través de la Iglesia que Cristo mismo fundó, en donde Él obra de forma activa y segura. Y cuando respondemos, entonces el mundo empieza a cambiar para bien por nuestra decisión de cooperar con Dios. ¿Cuán a menudo no respondemos? ¿Cuán a menudo fingimos no darnos cuenta de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas? El mundo de hoy está tan confundido. Perdón por el traductor, no sé cómo van a traducir confundido, pero el mundo está muy confundido el día de hoy. Ni siquiera utilizamos el sentido común ya más. Ni siquiera utilizamos el sentido común ya más, o más bien, el sentido común es visto como algo malo, o el sentido común es visto como maligno o discriminación que requiere leyes del Estado para tomar la decisión final. O tal vez la ley está diseñada para hacer de lado el sentido común poco a poco, para que sea completamente ilegal algún día utilizar el sentido común o tener sentido común. Incluso tenemos que debatir el día de hoy cuál es el baño apropiado para que usen ciertas personas. Esta no es la palabra de Dios. El Espíritu Santo tiene que descender nuevamente sobre cada uno de nosotros. Tenemos que responder a lo que nos llame, porque así es como hemos de cambiar para bien. Porque así es como el mundo cambiará para bien, empezando con nosotros mismos, empezando conmigo mismo, empezando con ustedes. El Espíritu Santo tiene que descender nuevamente sobre nuestro país, tiene que descender nuevamente sobre el mundo entero para que renueve la faz de la tierra. George Weigel lo expresó muy bien. Dijo, la obra del Espíritu Santo en el mundo es volver a abrir las conciencias, para que el mundo pueda empezar a descubrir la verdad, llamando al mal y el bien por sus nombres correctos como un primer paso hacia la conversión, hacia el perdón, hacia la reconciliación y hacia la reconstrucción de la comunión. La oración diaria, podemos orar por el mundo entero, es la respuesta a la lectura de hoy. Señor, envía a tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Esa puede ser nuestra oración frecuente el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Señor, envía tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Deseo concluir esta homilía con otra oración, una oración que yo he de orar para mí y por todos ustedes aquí y todos los que nos escuchan donde se encuentren. De hecho, esta es la oración que San Juan Pablo II recibió de su padre.
Esta, It was in 1979 esto fue en 1979 que él compartió esta oración públicamente y fue durante una reunión con los jóvenes en Varsovia cuando el santo hizo su primer peregrinaje como papa a Polonia. Y les dijo, reciban de mí esta oración que mi padre me enseñó y permanezcan fieles a ella. Y la razón por la que su padre le había enseñado, cuando me enteré de esto, me asombró, pensé que era interesante. Cuando su padre le enseñó esta oración, la razón por la que le enseñó esta oración, la razón por la que le dio esta oración, fue que su padre estaba notando a él cuando servía en la misa. El joven Carol servía en la misa y por alguna razón su padre notó que el joven Carol no era muy entusiasta cuando estaba sirviendo en la misa. Así que notó esa falta de compromiso, de participación, así que le enseñó esa oración. Y desde aquel momento el futuro papa decía esa oración a diario, justo hasta el final de su vida. Nuevamente concluyo esta homilía con esta oración. Y es verdaderamente la oración por los dones del Espíritu Santo. Me pueden acompañar en silencio interior mientras la oro. Me pueden decir amén en voz alta al final junto conmigo. Oh Espíritu Santo, te ruego por el don de la sabiduría, para que te conozca a ti en tu divina perfección mejor, por el don del entendimiento, para que pueda entender mejor el misterio, el espíritu de los misterios de la Santa Fe, por el don del conocimiento, para que sea guiado en la vida por los principios de la fe, por el don del consejo, para que busque y siempre encuentre tu consejo en todas las cosas, por el don de la fortaleza, para que me mantenga inseparable de ti, no pesado por el temor ni apegos al mundo, por el don de la piedad para que siempre sirva a tu divina majestuosidad con amor de hijo, por el don del temor del Señor para que tema el pecado que te ofende, oh Dios mío. Pedimos todo esto por Jesucristo nuestro Señor. Amén.